Usted sabe que ese es el salmo más largo, ¿no es cierto? 67 dice, ¿ya lo tienen? El Salmo 67 dice, antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tu palabra. En el 71 dice, fue bueno que yo sufriera tanto porque así aprendí tus mandatos. ¿Sí saben que las aflicciones tienen un propósito? ¿Y cuál es el propósito? ¿Solamente el mero de castigarles, el mero hecho de corregirles? ¿O que nuestros caminos sean enderezados? ¿Sí? Eso es importante, que nosotros entendamos cuál es el ministerio y el propósito de las aflicciones. Miren, nosotros cuando somos jóvenes queremos que la vida, como yo le decía la semana anterior, que la vida sea una fiesta, que la vida sea una gozadera, que la vida tenga situaciones solamente de alegría, y solamente nosotros queremos experimentar el día. No queremos experimentar la noche. No queremos experimentar las situaciones difíciles. Muchas veces nosotros queremos experimentar las montañas, la parte de arriba, pero no queremos experimentar el valle. Eso es irónico, porque nuestra vida tiene situaciones. Las estaciones, hay 4 tipos, hay 4 estaciones. Comenzamos con la primavera, luego viene el verano, la plenitud, luego viene el otoño y luego viene un invierno. Y todo eso tenemos que pasar. Aquí nosotros no pasamos y tenemos que darle gracias a Dios, pero en Estados Unidos, en esos lugares o tal vez en los polos, es donde vemos que la gente tiene, por cada estación, tiene que hacer algo nuevo. Nosotros solamente tenemos 2 estaciones y pare de contar. No tenemos incluso de tener calefacción ni aire tanto acondicionado, al menos aquí. Pero allá en otros países, ¿qué es lo que pasa? Para cada estación se prepara. Incluso usted tiene que renovar su ropaje, ¿no es cierto? Su ropa, su ropero, llámelo como quiera. Y claro, muchas de las mujeres van a estar contentas con eso, ¿no es cierto? Pero los esposos no tanto. Bueno, aunque ahora son independientes, ¿no? Pueden, incluso ahora, bueno, claro, ahora más. Siempre han sido independientes, pero bueno, ahora es independencia a veces mal encaminada, pero en todo caso, Dios es bueno, yo siempre digo esto. Y miren, nosotros vemos en este Salmo 119, 67, 71 que dice, yo andaba antes en mal camino, pero tuvo que llegar aflicción a mi vida para enderezarme, ¿no es cierto? Y ahora ando en tu palabra. Yo no sé si el Señor le está hablando, pero mira, a mí yo me acuerdo de mi juventud. No es que andaba mal ni que era malo, pero lo que yo hacía aparentemente era bueno, pero no estaba siendo bueno, porque eso me estaba vaciando. Pero una vez que llegó el Señor a mi vida, ¿qué es lo que pasó? Cambió y ahora yo me puedo deleitar en los estatutos del Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú eres escogido, tarde o temprano vas a llegar a los pies del Señor. Yo creía que cuando yo llegué a los pies del Señor, ya llegué viejo. Yo llegué a los 23 años a los caminos del Señor. Realmente fue joven. Fue joven, pero me costó. Muchas veces le dejé al Señor a un lado. Dije, no, Señor, no es para mí, es para las personas mayores. Y todo eso. No, mis amigos me van a desechar, mis amigos me van a aborrecer. Y no sabía qué es lo que me estaba perdiendo. Me estaba perdiendo el poder tener la mejor aventura de mi vida, es experimentar las cosas de Dios, ¿sí? Y claro, y todavía me sigue costando y seguimos trabajando, pero es lo hermoso del Señor, que Él sabe que nosotros tenemos que ir creciendo. La vida de caminar con el Señor no es estática, es siempre de crecimiento. Pese a que muchas veces tú te sientas estancado, el Señor está haciendo algo en tu vida y te está llevando a nuevas estaturas. Y eso es lo que nosotros siempre debemos entender. Este tema tiene estaturas. ¿Y qué quiere decir? Tiene un crecimiento, tiene un basamento, tiene algo que nos lleva a una altura, a una cabeza. Y cada una de esas cosas nosotros tenemos que ir entendiendo cuál es el propósito de las aflicciones. David aprendió una gran verdad en este asunto de la aflicción.
Nosotros vemos a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! Y usted va a decir, ¿y por qué él falló? Sí, tenía ese corazón, pero el Señor tuvo que meterle en aflicción. ¿Para qué? Para que él enderezara y tuviera el corazón que le dijo y que le puso el Señor. Y ahí es cuando nosotros vemos que David aprendió esta verdad. En esto de la aflicción, muchas veces sufrimos aflicción a causa de nuestra necedad e iniquidad. Es por eso que nosotros estamos muchas veces en aflicción, porque muchas veces estamos contrarios a las cosas de Dios. No, ¿cuántos de nosotros tenemos un carácter, antes que un carácter, somos cabeza dura? Y donde metemos la cabeza queremos sacarla. No, esto es así, yo creo que es así. ¿Y cómo el Señor tiene que ponernos en el camino correcto? Mijito, póngase bien, tranquilo, ¿sabe qué? Entiéndame. No, esto es así. ¿Cuántas veces no discutimos y queremos hacer prevalecer nuestra verdad? Y tienen que venir situaciones para doblegarnos. Y tienen que venir cosas que no nos gustan para que nosotros podamos tener un corazón contrito y humillado. ¿Saben qué? Que la humildad es importante en nuestra vida. Y no es la humildad del hombre, porque no hay humildad en el hombre. Eso se llama, cuando nosotros decimos que él tiene un corazón que es aparentemente para los hombres, es cuando nosotros le decimos manso. Usted tiene mansedumbre, pero no tenemos humildad. Una de las cosas que nos pone la humildad es cuando nosotros comenzamos a ser tratados con Dios. Cuando el Señor pone en nuestras vidas ese tratamiento para que nuestro corazón se doblegue, para que nuestro corazón comience a trabajar conforme y se alinee a las cosas de Dios. Entonces, si tú estás en alguna aflicción, sí, tal vez cometiste errores, pero tiene dos naturalezas. La naturaleza primera es que aumenta la sustancia. ¿Y cómo va a aumentar la sustancia? Cuando estás en aflicción, ¿cómo va a aumentar la sustancia? Tanto material como espiritual. Y nosotros vemos que cuando Israel estaba esclavo, dice que Dios los sacó, dice que durante 400 años los llevó a aflicción. ¿Por qué? Porque su cerviz, su voluntad era muy rebelde hacia las cosas de Dios. ¿Y sabe qué es lo que nos dice la Escritura? Que nuestro caminar es muy similar al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces decimos, estos israelitas son tremendos. Y el Señor dice, acuérdate que tienes la misma naturaleza. Y esa naturaleza nosotros la tenemos. Y el Señor va a poner también, acuérdese, la corrección que tiene el Señor para nuestras vidas. Muchas veces a nosotros nos dicen proverbios de la palabra, dice, el padre que ama corrige, más el que no ama, más el que aborrece a su hijo, no lo corrige. ¿Cuántas veces tú has tenido que corregir a tus hijos? ¿O le has dejado pasar nomás las cosas? Y así mismo dice el Señor que nos adoptó como a hijos y nos va a tener que corregir. Y muchas veces nosotros decimos cuerdas de amor, y ya le voy a decir qué cuerdas son esas. Son unas cuerdas de aflicción también. Muchas veces nosotros escuchamos aflicción y no nos gusta. Solamente queremos escuchar bendición, queremos escuchar solamente las cosas buenas, queremos escuchar solamente la montaña, no queremos escuchar el valle, queremos escuchar solamente el día y no la noche. Solamente las partes altas y no las partes bajas. Pero ¿sabe que en el Señor siempre hay estas cosas? Siempre tenemos que experimentar. Y para que haya un crecimiento, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que la semilla tiene que morir. Y cuando la semilla muere, dice que comienza esa semilla, se muere enterrada, pero comienza a tener raíces y comienza a tener un fundamento. Si tú esta mañana estás sintiendo cosas, o estás en aflicción y estás muriendo a situaciones, es porque el Señor te está llevando a tener una nueva vida, una nueva estatura en el Señor, porque siempre el Señor nos llama a crecer en Él. ¿Ya tenemos, Nicole? Sí. Por favor. Realmente la aflicción es el lugar más seguro de todos. Hay poco peligro cuando estamos caminando con un corazón humilde y contrito delante de Él y teniendo que apoyarnos sobre el brazo del Señor. Cuando usted está afligido, ¿qué es lo que le pasa? La primera reacción tal vez es resentirnos con Dios.
Pero cuando volvemos en sí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a buscar a Dios. Y en ese momento, ¿cómo vamos a buscar a Dios? Tú tienes que darme las cosas, no me has contestado y ahora quiero que me contestes. ¿O estamos con un corazón trabajado, humilde y contrito? Sí, Señor, lo que tú quieras. Y es lo mejor, es el lugar más seguro. Hay otro lugar que no es un lugar muy seguro. Hay mucho más peligro en el lugar alto, el tiempo de prosperidad y experiencia de bendición. Muchos cristianos pasan por la experiencia de la aflicción y salen con la misma ceguera que cuando entraron. Entonces, por la misma necesidad, el Señor tiene que repetir el proceso hasta que ellos hayan aprendido, entendido que hermoso es aprender la lección y crecer en un plano más alto. El Señor la aflicción la utiliza para que nosotros podamos crecer. Mire lo que hemos pasado una situación difícil, hemos pasado una pandemia. ¿Quién de nosotros no ha sentido pérdida? ¿O quién de nosotros no se ha sentido frustrado? Pero es parte de la vida sentirnos frustrados, es parte de la vida sentirnos tristes, es parte de la vida sentirnos incluso desanimados. Pero ahí es cuando nosotros podemos coger fortaleza en el Señor. ¿Cuántas personas en esta pandemia, en este tiempo, en estos 2 años, han buscado más de Dios? O personas que no conocían se han volcado a Dios. Pero así mismo hay la otra parte, la otra contraparte, la otra parte de la balanza. Que ha habido personas que estaban en Dios, aparentemente, y con esto de la pandemia se han acomodado más todavía. Ah, no, qué bueno, estaba cansado. Ahora yo desde la casa puedo hacer las cosas. ¿Sí? Y sabe que hay mucha gente de la iglesia, en general estoy hablando, que ha salido del camino. Porque han anhelado los ajos, han anhelado las cebollas y los melones de Egipto. Usted sabe que esto en ambiente natural, cuando usted come melón, cuando usted come ajo, cuando usted come cebolla, le da ganas de carne. En la parte espiritual es exactamente igual. Regresa usted a la carnalidad. Y ahí es cuando el Señor nos llama y nos dice, el pan sin levadura. Es un pan sin orgullo. Ayúdame, por favor, para ver, porque ahí no funciona. Por favor. La corrección va a poner algo de temor del Señor sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor está afligiendo nuestra vida, cuando vienen situaciones de nuestra vida, el Señor está poniendo temor. ¿Y qué es ese temor? Tal vez usted me va a decir, muchas veces no conocemos el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo a Dios. Nos educaron en una religión con ese miedo, ¿sí? Porque nos condicionaron. Ah, ¿te portas bien? Si no, yo te castigo. Yo me acuerdo que para irme a confesar, chuf, era tremendo. No me gustaba, porque salía con algunos chislazos, ¿sí? Porque era la manera como ellos aprendieron. Y nosotros también pudimos aprender eso. Pero cuando viene el Señor nos enseña una manera muy diferente de lo que no es religión, sino lo que es relación con Dios. Él viene y comienza a andar a nuestros pasos y nos entiende las situaciones. Claro que dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Sí? Pero es importante que nosotros entendamos que muchas veces no sabemos, pero el Señor es el que viene y comienza a dirigir nuestros pasos. Tenemos otra estatura de verdad sobre cómo el Señor nos corrige. Y nosotros siempre vamos a estudiar, por favor, podemos ir a ver, Nicole. Concéntrate en mí. Ya, aquí, por favor. Sí. Claro que hay que concentrarse. Y yo les pido de favor también que nos concentremos acá. Sí, estamos de la palabra. No le honre a la persona que está delante, honre la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros, incluso, ¿sabe que eso es venerar la palabra de Dios? Y cuando usted venera la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Usted está santificando esa palabra para que venga y purifique su corazón. Amén. Entonces es importante que, mire, aquí nosotros tenemos una estatura. Y una estatura nos habla de crecimiento. De una estatura nos habla de un proceso que nosotros tenemos que ir creciendo cada vez más. Y tenemos la naturaleza de las aflicciones. Las naturalezas es lo que nos conlleva a una aflicción.
cuál es la naturaleza o cuál es el significado de esa naturaleza, el porqué de esa aflicción. Luego vamos a ir al propósito de las aflicciones, y en el propósito de las aflicciones tenemos aumentar la sustancia, tanto natural como la espiritual, ¿no es cierto? Vamos a ver que en el pueblo de Israel dice que mientras más eran afligidos ellos, más ese pueblo crecía. Y no te pasa así cuando, mire, yo le voy a poner un ejemplo en mi vida. Me acuerdo que alguna vez nosotros somos comerciantes y una vez nos falsificaron un contrato de arrendamiento, exactamente. Sí. Y fue tan tremendo que nosotros estábamos afligidos, estábamos tristes, estábamos desanimados, estábamos desconcertados. Pero ¿sabe que en ese tiempo es donde nosotros más crecimos? Amén. Fue tan tremendo porque la gente nos ponía cosas, el enemigo se levantó contra nosotros, nosotros incluso comenzamos a pensar de que ahora qué vamos a hacer, este es el único local que tenemos y ahora sí nos quieren, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestras hijas? Pero el Señor tenía un propósito. Amén. Él tenía un propósito de poder llevarnos a otro lugar y poder tener una sucursal en medio de las cosas. ¿Y sabe qué? Que en ese tiempo estas personas que nos rentaban ese local nos ponían incluso bombas lacrimógenas, sacaban un líquido ahí para que la gente que entraba no se fuera. Pero ¿sabe qué? Ese día cuando nos ponían, era el día que vendíamos más. Aleluya. O sea, era todo lo contrario. Y ahí es cuando dice la palabra, dice que no habrá ninguna arma forjada que se levante contra ti, porque eso es un dictamen de Dios para sus siervos. Aleluya. Tú eres un servidor del Señor. No necesitas decir que eres un pastor, eres un evangelista, eres un apóstol, o eres un profeta, o eres un maestro. Tú como hijo de Dios eres un servidor de Dios, eres un siervo de Dios. Pero como tal tienes que caminar. Aleluya. Muchas veces tú crees que el darte un nombre de una autoridad, de un pastor, tienes más. Eres un siervo tú. Y todo lo que el Señor me dice en la palabra para mí, también es para ti. Es como tú te consideres. Yo soy un hijo de Dios y tú tienes que ser un hijo de Dios, pero tienes que tener paternidad. Entonces, el Señor aumentó la sustancia. ¿Qué fue? ¿Qué sustancia aumentó? No, aumentó primero las ventas. ¿Qué tal? Sí. Pero conforme que aumentó las ventas, también nuestra fe, como usted dice, fue aumentada. Aleluya. Y no solamente nuestra fe decir que las cosas van a estar mejor, sino la confianza en Dios fue mejor. Aleluya. Entonces ahí lo que él dice, y así fue con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel dice, vengan acá mijitos, 400 años voy a levantar un libertador que es Moisés. Ahora van a salir al desierto. Nos llevas al desierto. Y dice, no, espérate un rato y verás lo que va a pasar. Dice que cogió y despojó a los egipcios con grandes riquezas. Dice que tuvieron cuánta riqueza. Dice que la gente se despojaba de los aretes, de los collares y le daban a los israelitas, los egipcios, exactamente. ¿Y para qué? Para levantar un tabernáculo hecho de manos, ¿sí? pero diseñado en el cielo, que fue el tabernáculo mosaico. Dice que levantaron, y dice que tal vez ese tabernáculo mosaico costó más de $1.000.000. Y siendo un pueblo esclavo, ellos salieron con tantas riquezas, imagina, como para poder erigir un tabernáculo de tal magnitud. Entonces dice que les aumentó de sustancia. Cuando tú estás en una aflicción es porque algo viene bueno a tu vida. Cuando no hay ventas en tu negocio, cuando todo se cierra, es porque el Señor te está llevando a un nuevo nivel. Y no un nuevo nivel de una sustancia mejor material, sino de la sustancia espiritual de esa fe. Que tengas confianza que pese a toda situación, Dios va a estar ahí. Aleluya. Estabas en tu país, ahora estás de extranjero, pero a ese Dios no se le ha secado la mano. Es el mismo Dios de Venezuela, el mismo Dios está aquí. Y solamente tienes que confiar. Y solamente tienes que decirle, Señor, manifiéstate. Entonces de aquí vemos la corrección, ¿sí?
Y vamos a tratar eso de la corrección. Y mire, y en la corrección nosotros podemos tener una nueva estatura aquí. Y tenemos un pan, que es el pan de la aflicción. Tenemos las aguas de la aflicción. Tenemos las cuerdas de la aflicción. Y tenemos el horno de la aflicción. Dios es completo. Él no solo deja medias. Él no solamente da a los pies. Él nos va llevando de estatura, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. ¿Y qué victoria puede haber en una aflicción? Me dice, claro que hay una victoria. Hay una victoria de que nosotros somos formados conforme al propósito y a la imagen del Señor. Amén. Aleluya. Todo esto tiene un propósito y nosotros vamos a ver el pan de la aflicción. ¿En dónde está eso? Sí. Pan de dolores, me dice la palabra. Y el pan de la aflicción, vamos a ir a Deuteronomio 16, 1, 4. ¿Y qué produce el pan de la aflicción en su vida? Produce humildad. Y humildad es decir, gracias Señor. Yo reconozco, Señor, que tú eres la cabeza, que tú estás en el gobierno, Señor, y te agradezco. Que todas las cosas que pasan es para mi bien, Señor. Y yo me humillo delante de ti, Señor. Entonces nuestra vida tiene 16 del 1 al 4. Deuteronomio. Este es el pan de la aflicción, humildad. Dice la Escritura, recuerda el mes de Abib y celebra la Pascua para honrar al Señor tu Dios. Porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto durante la noche. Ofrece vacas y ovejas como sacrificio de Pascua al Señor tu Dios en el lugar que el Señor elegirá para establecer su nombre. No deberás comer nada con levadura junto con el sacrificio. Por 7 días comerás pan sin levadura, que es el llamado pan del sufrimiento. En su versión puede estar el pan de la aflicción. Porque dejaste la tierra de Egipto muy aprisa, así todos los días de tu vida recordarás del día que dejaste la tierra de Egipto. ¿Y por qué tenían que recordar ese día que dejaron la tierra de Egipto? Porque era la tierra de la esclavitud. Y eso es un sinónimo del pecado. Nosotros, nuestro caminar es muy similar al caminar del pueblo israelita. ¿Sí sabe? Porque nosotros cuando estamos en el mundo, estamos en esclavitud. Aparentemente somos libres. Libres de hacer lo que nos da la gana. Libres de hacer lo que nosotros queremos y lo que el mundo dictamina y las reglas del mundo. Pero cuando nosotros somos liberados de ese mundo, comenzamos nosotros a caminar en libertad, en una verdadera libertad. ¿Sabe por qué? Porque nos definimos y en un momento dado decidimos por nosotros mismos decir, Señor, quiero servirte. Y es un día que aparentemente para los israelitas era de aflicción. Pero a la vez, ¿por qué le dice? Para que ustedes se recuerden, porque una vez que pasa la aflicción, viene gozo y viene alegría. Amén. Y en medio de la aflicción también hay eso, Amén. porque hay paz. Así es. Y cuando tú tienes gratitud va a ser más llevadera la situación. Así que en esta mañana, si tú estás pasando alguna cosa difícil, o vas a entrar en una cosa difícil, acuérdate, tenemos estaciones, tenemos estatura. La estatura no es lo mismo los pies que subir a los brazos, subir a la parte del pecho. Y luego vamos a ir a un lugar más alto también. Entonces, pero es importante que nosotros entendamos que este pan de la aflicción nos va a dar humildad. Y no es la humildad tuya, sino es la humildad de Jesucristo en nuestras vidas. Muchas iglesias están preparando a la gente para vivir en prosperidad, vivir en bendición, vivir en sanidad, vivir en salud. Y eso no es que esté mal, está bien. Pero también nosotros debemos entender que la aflicción tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Que en la aflicción donde somos formados, que en medio del problema, en medio de la prueba, el Señor nos va a hacer que nosotros podamos crecer. Usted está ahora entrado en la universidad del caminar con Dios y tiene que rendir pruebas. Y muchas veces usted ha venido cuánto tiempo a la iglesia y solo ha recibido. Y ahora es el tiempo de decir, bueno, es el tiempo de que apruebes un nuevo nivel. Y van a venir situaciones, no es que dice,
saque papel y lápiz. De sacar papel y lápiz. Me acuerdo yo en el colegio era terrible. Llegaba el profesor y papel y lápiz y si no nos había hecho ni estudiar. Y no necesitamos muchas veces. No, nos daba temor que demos la prueba porque no habíamos estudiado. Y muchas veces así nos pasa. Nosotros venimos acá y estamos con nuestro pensamiento en otro lado. ¿Sí? O ya está viendo el reloj y dice ya que se termine. ¿Sí? Ha venido a llenar su día y ha sido un día de hábito para usted. Pero ¿sabe qué? Cuando usted viene acá, viene a recibir. Amén. Y a veces no sabe ni lo que recibe, pero honre lo que recibe porque son semillas que el Señor le está dando para que usted pueda hacer. Y nosotros vemos como dijo el Señor, yo soy el pan de vida, yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Aleluya. Entonces nosotros cuando comemos ese pan, ¿sabe el pan de la aflicción? El pan del sufrimiento es comer el cuerpo de Cristo. Amén. Porque nos asemeja a Él. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Dice que el Señor mandó maná, ¿no es cierto? Y ellos se cansaron. Solamente maná nos das. ¿Cuántas veces usted no se ha cansado de las cosas que Dios le da? Esa es nuestra naturaleza. Se cansa de las cosas. Y no es lo mismo Dios. ¿Tienes lo mismo? Sí, tiene un temperamento. Pero ese temperamento tiene que ser trabajado para que su carácter sea formado. ¿Sí sabe? Entonces, cuando usted tiene un carácter, es la manera como usted actúa en frente de las personas. Ese es su carácter. Entonces, muchas veces decimos, Señor, lo mismo. Bueno, ¿no quieres lo mismo? Vamos a entrar en una situación en la cual ya no es lo mismo. Entonces nos cambia la situación. ¿Y qué pasó? Si yo antes estaba bien, yo estaba bien acá, y ahora ¿por qué me llevas a esto? Y así mismo fue el pueblo de Israel. Él estuvo en Egipto, ¿y qué pasó? Anhelaron los melones, anhelaron los ajos, anhelaron la cebolla. ¿Para qué? Alimentar más su concupiscencia. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero son nuestros deseos lo que hace que nosotros pequemos en contra de Dios. Entonces no es el enemigo, es lo que tú eres, tus deseos carnales. Como nosotros sabemos, hay el ser natural, hay el ser carnal y hay el ser espiritual. El ser carnal aceptó a Jesucristo, pero le gusta llenarse de la carne, de sus deseos. El espiritual tiene sus deseos, pero prima las cosas espirituales. El natural es a la buena, no de Dios, a la buena de Él mismo. Nosotros muchas veces decimos a la buena de Dios. Si fuera la buena de Dios, sería espiritual. Claro. Entonces andamos por la vida de lado en lado. Salimos y no somos peregrinos y extranjeros, decimos. Y somos del mundo. Ni siquiera somos ya del Ecuador, sino somos del mundo. Nos vamos al mundo. Cuando el Señor nos tiene que ir definiendo, y cuando tú eres adoptado como hijo, el Señor va a corregir, y ahí dice, y te va a dar pan, porque necesitas alimentarte. Y el pan sin levadura nos habla de Jesucristo, nos habla del pan que no tiene sabor. Es un pan delicado, es un pan que tal vez no tiene sabor para su carne, para su paladar, pero es de alimento importante para su ser. Entonces también nos habla de que no tiene ego, la levadura. Y el maná, el pueblo de Israel se comió, dice, se cansó del maná y que añoraron Egipto. Vamos a ir a Romanos 5:3-5, por favor. En medio de la situación difícil y de la circunstancia y un pedazo grande de pan sin levadura, tenemos que ser pacientes, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la Escritura aquí en Romanos 5? En Romanos 5:3-5 le voy a leer yo. No se desubique, yo tengo otra versión, sino que esta versión a mí me parece un poquito más amplia, pero la va a complementar con la que usted tiene. Dice aquí, pero hay más.
Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos o aun cuando estamos en aflicción, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio al Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¿Qué produce la aflicción? Paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. ¿Qué produce el sufrimiento? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es el poder esperar lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios está haciendo en ese proceso de aflicción. Y nosotros muchas veces, saca el problema, Señor, saca esta pandemia, saca las situaciones, Señor, saca este pan de dolor. Y dice, no, tiene un propósito y el proceso. Dios puede acelerar el proceso. Pero si Él sabe que tu corazón está humillado, si Él sabe que tu corazón es manso, Él puede cambiar las cosas, pero Él va a llevar el proceso y lo va a llevar a que se cumpla. Así que siempre yo aprendí que nunca tengo que pedir paciencia. Porque si tú pides paciencia, estás pidiendo prueba. Hazme paciente con mi esposo, hazme paciente con mi esposa, hazme paciente con mis hijos. Ahí se van a levantar los hijos. ¿Quieres paciencia? Entonces, sí, porque detrás de esta paciencia va a haber sufrimiento, pero este sufrimiento va a traer una esperanza. Amén. Y nuevamente, lo que colinda y nos lleva el Espíritu Santo. Amén. Porque Él nos ama y porque tiene un propósito en nuestra vida. Él no nos deja solos. Entonces, esta parte es hermosa, como dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices cuando tenemos sufrimiento. Cuando estés en aflicción, siéntete contento. No te digas, ay, otra vez yo no entiendo por qué me está pasando esto, por qué me dio esta enfermedad, por qué no puedo ver, por qué no puedo hacer esto, por qué me duele la rodilla, por qué mis hijas están así, por qué mi esposa se levanta contra mí, yo no sé. Difícil que me ponga contento, pero la palabra me dice, si la palabra me dice, tengo que ser obediente. Amén. Amén. Y eso le va a parecer tonto a usted. Pero bien dice la palabra, y eso me encanta de la palabra que dice, este mensaje es locura para los que no creen, pero es poder de Dios. Amén. Para los que creen, aleluya. Amén. Y si el Señor me dice que me está yendo mal en mi negocio, si sacan dinero de mi cuenta, y sin yo haber dado la aprobación, yo tengo que alegrarme en lo que Dios está trabajando en mi vida, aleluya. Amén. Y el Señor es así, y tengo que estar contento, no amargado. Bravo, ¿y qué te pasa? No me está yendo bien. Piensa que no me está yendo bien, estoy bien. Amén. ¿Por qué? Porque estoy bendecido por el Señor. Amén. Porque sé que el Señor está trabajando en mi vida, aleluya. Y a donde Él me va a llevar, va a ser mucho mejor de lo que yo puedo estar. Amén. Entonces, ahí cambia nuestra situación. Entonces, aquí que le dice la palabra, pero hay más. Podemos sentirnos felices en los sufrimientos. Siéntete feliz. Irónico, pero pídele el gozo de Dios. Amén. Felicidad es circunstancial, la circunstancia. Todo me va bien, estoy feliz. Qué lindo el día está, estoy feliz. Vamos a la playa. Vamos a ver felices. No. Así no me vaya a la playa, estoy contento, estoy feliz. Así no me salgan las cosas, estoy feliz. Así, Señor, yo no te sienta como te sentía antes. Soy feliz, Señor. Y feliz me habla aquí en los términos espirituales. Tengo el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Aleluya. Y el Señor me está dando pan de aflicción para fortalecer mi hombre espiritual. No es solamente el deleitarse. No. El Señor no se deleita en nuestro sufrimiento. Él sabe que tiene un proceso en nuestra vida y Él está trabajando. Sino que vamos a hacer más. Cuando nosotros pasamos esto, vamos a ser más como Jesús en entrega y humildad. Para el hombre carnal, este pan de aflicción es desagradable, pero para el hombre espiritual es vida y sabe dulce. ¿Sí saben? Esas son las diferencias. Cuando tú estás en el Señor, es muy diferente que solamente vienes tú a la iglesia. Hay que estar en el Señor.
Porque donde vas a ser probado es afuera. Donde va a comenzar la prédica no es aquí, va a ser afuera una vez que salgas. ¿Sí? Y no tengas recelo, porque el Señor va a estar contigo. Van a venir aflicciones. El Señor me dice, yo no lo estoy diciendo, yo no lo estoy deseando. Yo más bien le deseo a usted toda la bendición de Dios. Y conforme a toda la bendición de Dios, también es la aflicción de Dios. Pero la aflicción de Dios nos habla de corrección, ¿no es cierto? Y vienen unas aguas, las aguas de aflicción. Y las aguas de aflicción dice que nos habla de muerte. Vamos a ir a Isaías 30:20, por favor. Usted me va a decir, no, esto yo no, pero está en la palabra. Y mire todo lo que dice la palabra. Y vamos a leer el 21 y el 20 también, 20 y 21, porque esto nos encarrila a lo que nosotros ya vimos y vamos a entrar a lo que vamos a ver de las aguas de aflicción. 30, 20, 21 nos habla y nos dice la Escritura: puede que el Señor te dé pan de sufrimiento y agua de aflicción, pero tu maestro ya no se mantendrá oculto, tus ojos lo verán. Cuando te desvíes a la izquierda o a la derecha, oirás una voz detrás de ti diciéndote: por ahí no es el camino, sigue por él. Qué hermoso. Cuando tú mueres, cuando vienen las aguas, te ahogan y se sirven de sepulcro. Viene la muerte de Cristo en tu vida. Comienza a ser partícipe de la muerte de Cristo. Pero ¿sabes qué? En medio de las cosas, ¿qué es lo que hace el Señor cuando tú mueres a la carne? Comienzas a escuchar al Espíritu Santo que va atrás tuyo y te dice: hey, no es por aquí. No importa en la situación que está. Te voy a dar este pan de aflicción, te voy a dar estas aguas de aflicción, de angustia, pero ¿sabes qué? Van a despertar tu oído. Amén. Y me vas a tú a escuchar, dice, tus enseñadores se van a hacer manifiestos. ¿Y cuál es nuestro mayor enseñador? ¿Cuál es nuestro mejor y mayor maestro en la palabra? El Espíritu Santo. Amén. Sí, Jesús es la palabra. Hay una cosa que nosotros no podemos confundir ni tampoco podemos irnos por ningún lado. Hay 3 revelaciones que nos da Dios, ¿sí? Pero es uno mismo. Tenemos al Dios Padre, tenemos al Dios Hijo y tenemos al Dios Espíritu Santo. No son 3 personas diferentes, son 3 en uno. Pero cuando el Padre se manifiesta y usted está en el ámbito del Padre, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién está ahí? Está el Hijo y el Espíritu Santo. También. Cuando está usted en el ámbito del Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Pero cuando está en el ambiente o en el ámbito del Espíritu Santo, ¿sabe quién está ahí? Está el Padre y el Hijo. Porque uno solo son. Amén. Pero son diferentes revelaciones. Entonces no nos confundamos. Por ejemplo, yo pido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Y amo a Jesús. Y Jesús me lleva a que ya ame al Padre. Y conforme yo amo los ámbitos de Dios. Porque Él es un ser completo. Usted también. Yo amo la parte espiritual de mi esposa. Yo amo la parte emocional, que es la parte de la mente de mi esposa. Y amo también la parte física de su esposa. Amén. Y esa no es la más importante. Sí, cuando nos casamos y venimos, sí nos enamoramos de la parte física, pero ahí cometemos errores. Porque comenzamos a mirar y a elegir por vista, cuando debimos haber cogido por fe. Yo tenía amigos que ellos ni se hablaban de la fe y pasaba una chica bonita y decía: Señor, castígame con esa mujer. Imagina, pero hablaban por fe. Entonces esa es la situación que nosotros tenemos que pasa, pero a medida que vamos conociendo, nos vamos enamorando de ese ser espiritual. ¿Y cómo yo me enamoro más de mi esposa? Porque sé que es una persona que ama más al Señor. Amén. Aleluya. Y que sus pensamientos no son los que ella quiere, sino lo que Dios está poniendo. Amén. Y está en función de lo que Dios quiere. Entonces eso es importante. Entonces tenemos que ir cambiando, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos enamoramos de una persona, o se enamoramos de una persona como nosotros, jóvenes,
buenos mozos, bien bonitas, fornidos, ¿no es cierto? Pero va a pasar el tiempo y después, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Pero ahí es cuando el Señor nos da recursos, y nos da recurso espiritual para que enamorarnos de esa mujer espiritual que en vez de irse mermando va creciendo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que el Señor permite en nuestra vida. Entonces las aguas de aflicción, ¿qué tan importante es? Cuando nosotros por fe visitamos las aguas de aflicción, ¿sabe que tenemos un estanque de muerte? Y nos da susto el estanque de muerte, pero es donde nosotros vamos a participar de las cosas de Dios. Es cuando nosotros vemos ahí que tenemos y somos bendecidos con las aguas de vida, con las aguas de muerte y con las aguas de resurrección del Señor Jesucristo. Aleluya. Y cada vez que tú puedas experimentar ese estanque, acuérdate en el estanque que había, dice que unos ángeles agitaban y dice que el enfermo que entraba primero era sanado. Y eso no es lo mismo para nosotros en los estanques de muerte del Señor, porque vamos a dejar nuestras cosas y vamos a salir nuevas personas. El Señor va a comenzar a limpiarnos. De eso se trata la palabra, de eso se trata el ir muriendo a nuestro propio yo. Ya no más de mí, sino más de ti, Señor, en mi vida. Entonces, si queremos más y más y más de nosotros, ese pan con levadura va a crecer. Y nuestro orgullo va a crecer. Pero el Señor nos dice, es necesario que tú mengues y Él crezca. Eso nos dice Juan, ¿no es cierto? Pablo dijo que él moría a diario. Sí sabe Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Y vamos a ir a 1 Corintios 15, 31. Primera de Corintios. Mire, en esta versión dice, 1 Corintios 31, dice, hermanos, yo muero todos los días. Esto es tan cierto como el orgullo que siento porque ustedes son creyentes en nuestro Señor. Cada día él iba muriendo. Él iba donando sus cosas porque Pablo tuvo que ser trabajado. Pablo también entró en aflicción. La primera aflicción que él tuvo por su orgullo, ¿qué fue? El Señor tuvo que tener un encuentro con él. Jesucristo se apareció en el camino, ¿no es cierto? Y dice que fue botado, ¿de dónde? De su caballo de orgullo. ¿Y qué pasó? Se quedó ciego. 3 días. ¿Qué aflicción para esa persona? ¿Se imagina? Y luego dijo, en 3 días, dice que recobró su vista, pero sus escamas cayeron. Escamas son como lo que tienen los pescados y muchas veces no te dejan ver. Entonces las escamas de sus ojos dice que cayeron. Entonces lo que estaba vedado para él, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, las cosas que están vedadas en tus vidas tú comienzas a ver, pero primeramente tiene que haber una muerte. Y luego nosotros vemos que esas cuerdas de aflicción, ¿qué nos van a traer? Revelación. Las cuerdas de aflicción nos traen revelación. ¿Y para qué sirven las cuerdas? Usted ate a un animal que quiere escaparse. Tiene que atarlo. ¿Perdón? Oh, el perrito, sí. No, pero él no está en aflicción. Está amarrado. Bueno, pero muchas veces sí, y el Señor tiene que atarnos para que nosotros prestemos atención. Es literal, las cuerdas de aflicción. Y usted ha escuchado esta parte en la palabra que dice, tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Y son cuerdas de aflicción lo que caen en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Porque tenemos que deleitarnos en la aflicción, porque el Señor está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Nosotros muchas veces creemos y decimos, Señor, tráele a esta persona, pero trátala con cuerdas de amor. El amor es fuerte, dice la Escritura. Más que la muerte, el amor es fuerte. ¿Y usted cree que Dios una vez que nos coge con su amor nos va a soltar? Él no nos suelta, se nos puede ir un brazo, pero nosotros no nos vamos. Eso nomás, y así que las cuerdas de amor. Así que comencemos a escuchar qué es lo que quiere decir el Señor. Las cuerdas de aflicción son la revelación que nos trae Dios. Y Job 36, 8, 10, ¿qué nos dice?
Vamos a ir a Job 36, 8, 10. Ya mismo estamos terminando, hermano. Aquí ya comienza la aflicción para usted. Ya estamos terminando. Job 36, capítulo 36, 8 y 10. Mire lo que dice acá la escritura. Dice, así que si algunos son atados con cadenas y son llevados prisioneros con sogas de dolor, entonces Él les explica que es debido a lo que ellos han hecho y a los pecados que cometieron cuando eran arrogantes. Dios hace que escuchen la corrección y les dice que deben dejar de pecar. Clarito. ¿Quién de nosotros cuando entra a Jesús ya es libre de todo pecado? No os conforméis a este siglo, que su mente sea renovada día a día. Entonces, por eso que tenemos que coger la palabra y que esa palabra tiene que ser vivencial en nuestra vida y tiene que seguir cambiando. ¿Cuántos años yo estoy en la iglesia? Estoy en el caminar con el Señor. Cuando tengo muchos años y todavía el Señor sigue trabajando en mi vida. Y todavía sigue quitando situaciones que no están de acuerdo a las cosas que Dios quiere. Él tiene que seguir limpiando. Pero y si yo quiero escaparme, quiero escabullirme, decir cuerditas de aflicción, mijito, cuerditas de amor, así para que se me quede quieto. Yo puedo trabajar. Entonces las cuerdas de aflicción son buenas. Aleluya, porque Dios va a poder trabajar en mi vida. Aflicción, ay, qué terrible. Sufrimiento, no nos gusta, pero es lo irónico de las personas. Nos gusta la cima, pero no nos gusta el valle. Nos gusta el dulce, pero no nos gusta lo amargo. Y en las situaciones más difíciles donde vemos a Dios, porque nuestro corazón se abre y nuestro oído también se abre para escuchar al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Solamente acuérdese en los tiempos más difíciles de su vida que usted ha tenido. Y no es que el Señor me está dando una revelación. No. Es algo que cada persona tiene en nuestra vida. Tiene cada persona. Nosotros tenemos. Yo he tenido tiempos difíciles, pero ¿sabe qué? He experimentado la mano de Dios en esos tiempos. Y ahí es donde yo podía decir, tú eres mi castillo, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi fortaleza y tú eres, Señor, el punto más alto en mi tribulación. Eres mi refugio. Entonces, si no experimenta eso, no lo conozco. En la persecución, cuando la gente habla, y tal vez habla parte verdad y parte que no es verdad, el Señor viene y es escudo. Yo soy tu escudo. Amén. Y eso es bueno, porque si no hablaran, yo cómo sé que Él es mi escudo, cómo puedo experimentarle a Él que Él es mi salvación. Tengo que estar en pecado para que Él venga y me salve. El Espíritu Santo tiene que hacer su trabajo y tiene que convencerme a mí que yo necesito de Dios de esta mañana mucho más de lo que yo necesitaba ayer, y Él me dará un avivamiento. Y el avivamiento va dado en cuanto a que yo reconozca que estoy mal y necesito de la presencia de Dios para que Él cambie mi vida. Entonces, ¿qué es lo que nos abre la revelación? ¿Por qué viene la revelación? Nosotros muchas veces, ahora veo bien. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído. Ahora, porque en la aflicción abrió su oído y luego pudo ver con su corazón. ¿Sí saben? Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis? ¿Qué le dice? A las 7 iglesias, ¿qué le dice? Los que tienen oídos, oigan lo que dice el Señor a las iglesias. ¿Y cómo se llama ese libro en inglés? Revelación. Revelation es revelación. Nosotros lo hacemos Apocalipsis, el final de los tiempos, pero en este tiempo es donde vamos a tener la mayor revelación del Señor en nuestras vidas. Y van a haber tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos que nosotros nunca hemos soñado, ni tampoco hemos experimentado en nuestra vida, estamos viviendo. ¿Cuándo hemos vivido una pandemia nosotros, al menos en nuestra generación? Es la primera pandemia, pero sí lo que yo le puedo decir que no va a ser la última. Y no me vean mal, veanme bien.
Pero puede ser pandemias de muchas cosas, no solamente de un virus, puede ser la pandemia del consumismo, la pandemia de la pornografía, la pandemia del adulterio, ¿cuántas cosas? Y el Señor está trabajando en nuestras vidas. ¿Y qué le dijo Eliú? Aquí nosotros vemos Eliú, fue el tipo de Jesús, el mediador, que le estaba hablando a Job. Y Eliú le enseñó a Job. Nosotros vemos también que Eliú vino a decir cosas, pero es un tipo de Jesús, Eliú. Y le confrontó y le vino a dar revelación a Job. Y nosotros vemos acá como las siete iglesias fueron prevenidas a decir, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oímos nosotros hoy. Estamos escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. ¿Usted cree que la iglesia anterior, ahora estamos viviendo la dispensación de la iglesia de la Odisea? Mira que tú te crees que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un pobre, eres un miserable, estás desnudo y necesitas todo. Nosotros creemos y nos cobijamos en las riquezas, nos cobijamos en el conocimiento, nos cobijamos en que estamos bien, en la gozadera, en la vida, incluso en lo de las computadoras. ¿Cómo es esto? La tecnología y toda la cosa. Y nosotros cada vez nos vaciamos más de Dios y el Espíritu Santo nos dice, hey, escuchen lo que Dios está diciendo. Estoy a la puerta y llamo. Ahí dice la Escritura, estoy a la puerta y llamo. Y no es casualidad que tú estés esta mañana. El Señor está a la puerta y te está llamando, está golpeando. Está predicando el Señor esta mañana. Y no yo ya le acepté al Señor hace 30, 40, 50 años. Este es un nuevo día para que puedas renovar nuevamente tu fe en el Señor, tu confianza, y está a la puerta. Y ese Jesús, siempre ese carpintero, está a la puerta golpeando para que tú le abras, para que haya un avivamiento cada día. Amén. ¿Y qué te pasa? Tú ya aceptaste al Señor hace 30 años. No, yo ya estoy rodado en las cosas de Dios. Eres tan rodado que estás tan cansado de Dios que no te manifiestas en nada. Entonces el tiempo de comenzar nuevamente, por eso dice la palabra, regresa al primer amor, si no, no lo dijera. Como cuando alguien decía, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y ibas primero. ¿Quién quiere orar por él aunque no estabas enfermo? Estabas ahí. Yo me acuerdo alguna vez que vino unos hermanos, ¿no? Vino el hermano que escribió Renuévame. No me acuerdo el libro. Greco que se llamaba. Y vinieron 100 pastores. Y cada vez que ellos llamaban por sanidad, yo me iba al frente en la Plaza de Toros, no en el Coliseo Rumiñahui, y un pastor cubano, un pastor puertorriqueño. Oye, muchacho, ¿qué te pasa? Tú ni bien, ya vas las 100 veces el llamado y vienes tú a verme otra vez. Y es así, Señor, es que yo quiero más de Dios, yo quiero más de Dios. Y es así. Entonces nosotros a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso. No, yo ya tengo mis años en el Evangelio. Soy un ministro. ¿Qué pasó? Humildad. Y el Señor va a tener que meter aflicción para que nosotros, si no, nos crecemos. ¿Y para qué? Para tenernos en el lugar humilde. Las cuerdas de revelación. Entonces, eso es lo que usted tiene que ser, las cuerdas de aflicción. El Espíritu Santo va a abrir su oído y, como dice, vamos a tener al Espíritu Santo hablando a nuestros oídos. ¿Cuántas veces usted dice, yo no conozco la voz del Espíritu Santo? Yo no conozco la voz del Señor. Quisiera que el Señor me hable audiblemente. Y el Señor te está hablando a través de las aflicciones. Sino que tú te haces loco. Porque quieres escucharle, quieres encasillar a Dios. Si tú no me hablas así, no es de Dios. ¿Por qué le podemos nosotros poner a prueba a Dios? Tú solo vas a sentir, vas a ser sensible a las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Es cuando el Señor comienza a hacer esto. Y ahora sí es la última hoja, es del horno de aflicción. No puedo irme sin esto, mi hermano. Ahora cantábamos, dice, quema, 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 Señor. Y muchas veces, ¿qué tienes que quemar? El quemar nos habla de santificación. El quemar nos habla de pureza, de purificación. El quemar, por eso dice una ofrenda del todo quemada, que usted se entregaba por completo. Y así tenemos que anhelar que el Señor queme con el fuego de su Santo Espíritu para que nos entreguemos todo.
completamente al Señor. Que seamos apasionados por Él. Y mire, el orden de la aflicción es el quemar. El horno de la aflicción. Isaías 48, 10, 11. ¿Dónde está, Isaías. ¿Dónde está la estatura del horno de la aflicción? Acá. Es que aquí hay una subdivisión de otra estatura. Sí, aquí tenemos dos estaturas. Tenemos el pan, aquí el pan de aflicción en los pies. Tenemos el agua de aflicción acá, las cuerdas de aflicción y el horno de aflicción. El horno de aflicción está en la parte más arriba, que está la cabeza del Señor. Isaías 48, 10 al 11. Iba a decir, ¿de dónde saco eso? De la palabra. Como dice, te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino en el horno del sufrimiento, por respeto a mí y a mí mismo. Lo he hecho, pues porque ha de ser difamado mi nombre. ¿Sabe por qué hace el Señor eso? Por amor a su nombre, para que su nombre no sea difamado, para nosotros no tomar el nombre de Dios en vano, para que nosotros digamos, el Señor me dice, yo vengo en nombre de Dios. No tenemos que tener temor. Y ahí es lo que dice el Señor, que Él nos ha metido en una prueba de aflicción, en un horno de aflicción. Y muchas veces tú no quieres estar en el horno de aflicción, pero es donde va a purificar el Señor. El Señor permite esta circunstancia, Él envía y Él tiene un propósito. Entonces no seas tan pequeño, no seamos tan ciegos como cristianos que creemos que todas las aflicciones o todas las cosas son culpa del enemigo. El Señor muchas veces te permite que entremos en aflicción o que entremos en error para que Él comience a hacer las cosas. Ya mismo salimos al recreo, por favor. No está bien. No está bien. Uy, entonces hay que reclamar dos. Muchos Muchos versículos no hay. No está en otro lado. Dios no debieron haber vendido eso. Dice, el horno de aflicción es para quemar la carne, y todos tenemos carne y escoria en nosotros, y no lo sabemos hasta que Dios nos pone en el horno. El oro se purifica en medio del fuego cuando somos puestos en el horno de aflicción. Dios mantiene el fuego encendido hasta que la escoria de nuestra naturaleza desaparezca. Entonces muchas veces tú no sabes cuánto va a durar el proceso, ¿no es cierto? Pero el Señor va a ver que el proceso necesita tener un tiempo. ¿Sí? Muchas veces dicen, Señor, quítame este problema. Ay, Señor, estamos en el fuego, está muy fuerte, no aguanto, Señor, este horno, ya basta. Dice, no, necesito trabajar en tu vida. Y nosotros tenemos que ahí pedirle paciencia al Señor. Señor, dame la habilidad de esperar en ti, que todo lo que tú haces es mucho mejor. Entonces nosotros siempre queremos bendición, pero no sabemos que la aflicción nos trae y nos lleva a bendición, porque el Señor va a estar en medio de todas las cosas. Él no ha puesto el horno de aflicción no por lo que somos, sino por el amor de su nombre. Según su propia voluntad, Él nos escogió y espera que reflejemos su gloria. Hasta aquí nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros dice. Cómo corrige por medio del pan de aflicción, por las aguas de aflicción, por las cuerdas de aflicción y por el horno de aflicción. Como la gente en términos generales es tan ignorante en los caminos de Dios, echan la culpa de las aflicciones y el sufrimiento casi siempre al diablo. Qué poquitos saben realmente acerca de lo que las Escrituras enseñan sobre este tema. Es cierto, el diablo es un instrumento, pero la palabra de Dios dice claramente que es Dios quien envía, dirige y permite las aflicciones vengan sobre su pueblo, y Él va a obrar todo para nuestro bien y para su gloria. Amén. Aleluya. ¿Sí entiende esto, hermano? Sí. ¿Sí entiende esto? Amén. El enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Amén. El enemigo no puede hacer nada si no tiene el permiso de Dios. Y no es la primera persona con que tú peleas. No peleas contra carne ni sangre, peleas contra huestes celestiales de maldad. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que pelear con nosotros mismos, nuestras fortalezas, nuestro hombre carnal, las personas que nos rodean, el mundo que está en contra de las cosas de Dios. Y nosotros muchas veces nos ponemos en contubernio con las cosas del mundo para irnos en contra de Dios.
Y el Señor es necesario que comience a trabajar esto en nuestras vidas. Entonces no le eches la culpa. Yo muchas veces decía, y yo le decía a las personas, hey, están pidiendo que quiten la aflicción o que quiten este virus. Y no sabemos que este virus lo que está haciendo es animándonos y nos está encendiendo más a buscar de Dios. ¿No le parece eso a usted? ¿O usted ya está cansado? ¿O usted ya ha hecho una fogata con las mascarillas? Está bien, si ya quemó, no hay problema, pero yo lo que voy, o sea, nosotros siempre cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, tempestades, es porque viene algo nuevo, algo bueno en nuestras vidas. Vean, nosotros no nos vamos a ir a la presencia de Dios sin que el Señor no haya trabajado en nuestras vidas. Y Él va a trabajar hasta el último momento. Y es mejor decirle, Señor, ven acá, trabaja. ¿Dónde bajó la primera vez la presencia de Dios? La presencia de Dios, ¿dónde descendió? No, en el monte. ¿Y por qué descendió en el monte? En el monte Sinaí, claro. En Sinaí descendió. Porque el monte no se movía. Ahí es donde desciende la presencia de Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos tan inquietos en las situaciones, en el problema, en el estrés, en la ansiedad, y ahora qué va a ser, y ahora yo esto, y ahora el otro. Ay, este problema, el problema es primero, la aflicción es primero antes que Dios. Acuérdese, la aflicción tiene un propósito en su vida y es manifestar la gloria de Dios en su vida. Aleluya. Así como pregúntele a un orfebre, a una persona que trabaja el oro, la plata, el bronce, y va a ver cómo son los procesos. Y tienen que meterle más candela para que eso brille más. Y nosotros cuando estamos en el proceso de Dios, que es la aflicción, el horno de fuego, ¿qué es lo que va a hacer? Que nuestro oro, nuestro carácter sea manifestado y se manifieste como un espejo. ¿Y qué van a ver? No van a ver nuestra imagen, sino van a ver la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Aleluya. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos que estar en Jesús no es no tener problemas. Estar en Jesús todo es amor y todo es paz. No. Estar en Jesús nos va a costar. Y estar en Jesús nos va a costar a nosotros primero someternos al Señor. Y nos va a decir, Señor, trabaja como tú tengas que hacerlo. Aleluya. Gracias, Señor. Y cuando más se levante, nosotros tenemos que ir más a los pies del Señor. A nosotros nos dieron una profecía en Indiana. Nos escribieron un testimonio. Que nos hicieron eso nosotros mandamos el testimonio y eso fue hace más de 5 años atrás. Y nos decía que a nosotros nos veían, a Katia y a mí, corriendo. Y vino un tifón grandísimo. Pero lo único que ellos veían, que en medio de ese tifón nosotros nos cogíamos e íbamos de la mano, nos arrodillábamos y comenzábamos a clamar el nombre del Señor. Y a medida que clamábamos, nos íbamos al piso, ese tifón comenzaba a ir más bajo y más bajo y más bajo. Porque eso es lo que hace el Señor cuando tu corazón se humilla. Todas las aflicciones comienzan a trabajar, van a trabajar, pero cada vez siguen siendo menos fuertes porque tu corazón está siendo trabajado. Amén. Entonces depende de ti también. Hay un proceso, pero ¿cuánto es el proceso? Cuando tu corazón se humilla. Hay muchas personas que les toma tiempo y tienen que el proceso ser repetido, pero hay otras personas que ni bien comienza el dolor, Señor, me entrego a ti. Tu corazón está trabajado, dura menos. Y este es un tiempo que el Señor está trabajando y va a trabajar con aceleramiento. Amén. Pero tu corazón tiene que estar preparado para recibir las cosas, porque el Señor trabaja en base a principios. Es un Dios que establece normas y que dice, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Fiel en lo poco y yo te honro. Pero tenemos que aprender. No, ya queremos ser grandes empresarios. Ya queremos tener grandes cosas. Ya queremos endeudarnos, no nos importa el tiempo. Ya estamos, todo el mundo tiene, yo también quiero. Acuérdese. Yo me acuerdo que el Señor trabajó en nuestras vidas para poner las cosas que tenemos, que no son nuestras, son del Señor. Trabajó 10 años. Y no nos importaba. Éramos trabajando y el Señor nos dio ese carácter de buey. Éramos de buey y dele trabajar. Hasta que vino un tiempo en que yo me acuerdo que la utilidad me quedó a mí en pistolas de aire.
en esas pistolas de aire, que fue tremendo. De Vivis. De Vivis, de aire. Y yo me acuerdo que mi esposa fue una aflicción para mí. Pero el Señor estaba trabajando en mi vida. ¿Cómo? Ahora entiendo. Hola. Claro, me dice, ¿qué esperamos? Tener dinero para comprar más cosas, para comprar más mercaderías y que el negocio... Y solamente eran pistolas. Todo eran las pistolas de ahí. Pero yo dije, Señor, es tu voluntad. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué pasó eso? Y en un mes vino una persona y nos compró todo. Solamente el Señor quería ver nuestro corazón y preparar nuestro corazón. Entonces eso es importante. Pero si tú te enorgulleces y si tú comienzas a alardear de las cosas que Dios ha puesto en tus manos, va a venir un pan de aflicción, va a venir aguas de aflicción, va a venir cuerdas de aflicción y va a venir un horno de aflicción. Pero vas a ver las manos y vas a ver la bendición de Dios en tu vida. ¡Aleluya! Yo te invito en esta mañana a que tú te pares. Él va a dar todo a nuestro bien y para su gloria en esta mañana. Y yo solamente quiero decir, mira, Magdalena, para ti no te ha costado las cosas de Dios. Te ha costado las cosas de Dios. Sí, yo sé que al principio comienza nuestro tiempo, comienza tal vez el día domingo que era para la familia, ya no es para la familia, ya es para Dios. Y el Señor comienza a enamorarnos. Amén. ¿Se acuerda cuando estaba en el primer amor? No había el domingo, usted esperaba el domingo. Yo me acuerdo que esperaba el domingo, ¿sabe cómo? No, yo les hacía desayuno a mis hijas. Yo ya me levantaba a 6 de la mañana y hacerles desayuno y también consecuentemente de cajón a mi esposa. Hacía el desayuno. ¿Y saben qué? Eso era un mecanismo que Dios me dio, el Espíritu Santo, para que con eso ellas puedan ya estar desayunadas e ir a la iglesia. Y esa era la felicidad para mí. Pero bien dice la palabra que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Ahora ya nos damos desayuno. ¿Hace cuántos años? Ahora ya no desayunamos. Y eso es bueno porque venimos en ayunas para que el Señor haga las cosas. Amén. Y sabe que ya no nos cuesta porque eso es un hábito. Pero eso es lo que el Señor cree en usted, crea en usted. Dios le da mecanismos. Y pueden ser hasta a veces, dice, no, ¿y cómo yo le voy a decir a mi esposa? Ah, no, pues yo soy la cabeza del hogar. Katia, tú tienes que seguirme a mí y nos vamos a la iglesia porque nos vamos a la iglesia. No hubiera estado aquí. Yo solamente decía, Señor, Espíritu Santo, tócala. Señor, mueve ese corazón duro, Señor. Con el desayuno ya. Ya ves desayunada. Y yo le decía, bueno, me dice, no, es que yo estoy cansada, me voy a quedar viendo películas. Y después la Katia decía, chuta, todos están, no están mis hijas, estoy aquí. No, yo también me voy. Entonces mire el Señor. Y no es que yo, chusa, mi plan. No, ¿qué plan? Era el Espíritu Santo dando eso. Y sabe que no me dio ese cansancio. Para mí era un regocijo el darles el desayuno a mis hijas, de hacerle. Y no es que les hacía un desayunito así nomás. Pan y agua. Y agua sucia, no. Les hacía huevo revuelto con no, espérese, tomate, pimiento, cebolla y todas esas cosas. Y luego un desayuno, jugo, leche. Y esas hijas, bueno, siquiera se levantaban para el desayuno, pero luego venían a la mejor parte. Y con esto no le quiero decir que mis hijas aprendieron de Dios. Ellas tuvieron que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Solamente vinieron a la iglesia porque les dejamos vivir. Nada más. Pero hubo un rato que tuvieron un encuentro a causa de eso. Aleluya. Sí, a veces es así, mi querido hermano. Pero el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Ahorita está en aflicción, en horno de aflicción. Ya se... Bueno, yo le pido que esta mañana usted levante sus brazos. No tienes idea dónde Dios te va a llevar. No tienes idea ni la más válida idea, como dicen ustedes. ¿Sí sabes? Tus amigos van a buscar para un buen consejo.
Tus amigos van a buscarte porque ellos van a caer en situaciones difíciles. Tú vas a ser un ícono ahí para poderles dar una palabra. Pero ¿sabes qué? No importa. El Señor conoce y está tratando. Solamente pide que te ponga un corazón manso y humilde. Nada más. Sí, yo sé que tal vez ya estás crecidito y a los papás ya mismo viene el tiempo del nido vacío. Y un día cuando estés grandote, más grande, vas a añorar ese nido. Aprovecha ahora. Aprovecha aunque no les veas feo. Pero es así, yo también anhelo eso. Cuando había ese tiempo, ¿no? ¿Quién no anhela las cosas de los padres? Y más cuando ya se van. Pero sabe, cuando ya se van, no es que ya ha sido difícil. Pero ahí tiene que añorarlo para irnos a encontrar con ellos. En esa eternidad. Así que en esta mañana yo le pido que levante sus brazos. No importa la aflicción, no importa la situación que tú estés pasando. Solamente dile, Señor, hazme entender lo que tú quieres hablar a mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor, porque tal vez no he hecho las cosas que tú quieres o he hecho las cosas a mi manera. He sido sabio en mi propia opinión, Señor. Pero ahora quiero depositar todo mi corazón en ti, Señor. Pon mi corazón en ti, Señor. Y confío en ti de todo mi corazón, Señor, esta mañana. Te doy gracias, Señor. Bendice, Señor. Gracias, Señor, por la vida de los padres, de la niña que presentamos esta mañana, Señor. Tú los conoces, Señor, y el propósito que tú tuviste con ellos de traer a otras personas y escuchar tu palabra, Señor. Tal vez, Señor, no se entendió mucho esto, pero, Señor, tú sabes y pusiste una impresión esta mañana. Una impresión, Señor, que las cosas tuyas son eternas, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Señor. Por cada situación que están viviendo, Señor. Ayúdalas, Señor, a experimentar tu mano. Que se acojan a tu mano y que se apoyen en tu brazo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Oramos, Señor, por cada cosa, por cada proyecto, por cada sueño, Señor, que tienen ellos, Señor. Que tú los lleves, Señor, a la manifestación plena de tu gloria, Padre Santo. Yo te agradezco, Señor, por sus vidas, Señor. Toca sus vidas, Señor. Llena, Señor. Renueva sus vidas, como cuando eran niños, Señor. Que ellos tal vez experimentaron, Señor, estar en un lugar seguro. Pero ahora que sea, sí, el lugar seguro sea este, el encuentro con Jesús, Señor. Toca sus vidas, Señor. Que no salgan, Señor, como vinieron, sino que salgan tocados, Señor. Esta mañana, Señor. Salgan renovados, nueva revelación, Señor. Una nueva humildad, una nueva vida, Señor. Una nueva visión, una nueva revelación, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, toca sus corazones, toca sus necesidades. Jireh, Jehová, proveedor, hasta la eternidad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Venga, Mariciña. Ven una palabra. Antes de irnos, solamente vamos a orar por Maritza. Es una de las personas que nos acompañó durante algunas semanas. Hubo un sacrificio, hubo aflicción durante 6 meses de levantarse temprano. Pero bueno, pero el Señor, hemos visto cómo Dios te ha bendecido, hemos visto la bendición que te ha transformado para la iglesia, te ha transformado esa bendición para el reino de Dios, no solamente para la iglesia, sino para la familia en sí. Sabemos de que Dios está haciendo algo y claro, como es lógico, siempre nosotros enviamos, porque dice la palabra que Dios envió a su Hijo y luego el Hijo dice que envió el Espíritu Santo. Y cada vez que una persona completa el curso, ¿qué es lo que pasa? Es enviada. Es enviada para lo que fue el propósito. ¿Sí? Entonces, mire, tal vez nosotros podemos decir, pero mire cómo es el Señor. Él nos hace ser fieles en lo que hace. Tal vez una persona, pero ¿sabe qué? Para nosotros mucho una persona, porque es valioso. Muchas veces nosotros decimos, no, hay poquitas personas, no cerremos el curso. No,
Uno arrastra a muchos. ¿Por qué? Porque nuestra visión, yo no le veo a la hermana Coromoto solita o con la hija, ¿no? Yo te veo a ti, personas atrás tuyo. ¿Sabes qué? Porque el Señor te ha dado esa palabra. Te ha dado esa bendición de ser un evangelista a tiempo y a destiempo. No te desanimes, hermana. Aunque el pastor no le hable, aunque el pastor no le diga las cosas, ya sabes quién es tu pastor, es Jesús. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, pero solamente el Señor está haciendo situaciones. Y créelo que tu oración es escuchada. Amén. En el tiempo de Dios. Así que vamos a ver. Aquí estoy con mis escuderos. Mis escuderos están diciendo ya. No prediques. Al punto Asamblea. Así que yo les voy a pedir que levantemos la mano. Levanta tus manos también, Marisa. Te vamos a enviar, vamos a dar una bendición que no viene de parte de nosotros, sino que viene de parte de Dios. Porque eso dice la palabra. Establecido está que cuando los sacerdotes oran por el pueblo, Dios bendice. Aleluya, Señor. Gracias, Padre Santo. Dice el Señor, yo he visto tu sacrificio, que se ha transformado en deleite, se ha transformado en un hambre, y se ha transformado en una sed. Y Dios te da la carne, te da ese pan, y te da esas aguas que quitan el hambre, quitan la sed. Gracias, Señor, Padre Santo. Te damos por la vida de Maritza, Señor, por lo que ella, Señor, es para ti, Señor, y para tu reino, Padre Santo. Bendícela, Señor. Lleva, Señor, ella lleve, Señor, es enviada al campo, Señor. A un campo de misiones, Señor, donde van a hacer tu misión, va a ser tu objetivo, con su familia, con su esposo, Señor. Oh, Shabahaya. Conforme a lo que tú has creído, yo haré conforme también. Bendice, Señor. No solamente con tus hijos, sino con tu esposo también. Oh, Shabahaya. Señor Padre Santo, bendícela, Señor. Prospera sus manos, prospera, Señor. Espíritu Santo, toca su vida, Señor. Aleluya, que ella sienta esa presencia que tiene toda la autoridad, es enviada con toda la autoridad de Cristo Jesús en su vida. Aleluya. Utilízale poderosamente su boca, Señor, para que hable testimonio y palabra de verdad. Aleluya. Y no solamente eso, Señor, que todo lo que sus pies toquen, Señor, sea de ella, Señor. Territorio, Señor Padre Santo, en ambiente espiritual. Aleluya. Shabaya. Nuevos horizontes, nuevas cosas. Un poco de tiempo y verás aún mayor mi mano reflejada. Aleluya, Señor, te damos gracias, la enviamos, la bendecimos, Señor, y soltamos una bendición en su vida a raudales, Señor, así como cuando llueve y son las cataratas, Señor, se manifiesta tu bendición en el nombre de Jesús. Más personas, Señor, a tiempo y a destiempo. Aleluya. Los dones son manifestados y son desatados en este momento en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, Sarabaya, un Sharabaya, que te sienta de pies a cabeza y de cabeza a los pies. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y dale más hambre de ti, más de tu palabra, Señor. Manifiesta ese ministerio que ella tiene de enseñanza, Señor, de predicación, Señor. Gracias, Señor. Incluso el Señor me habla de sanidad. Mientras hables va a comenzar a brotar sanidad de tu boca. Aleluya. Va a hacer todas las cadenas de impiedad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, mi Maricina. Es una persona que intercede en la casa y bueno, es una persona amiga de Katia de la universidad. Realmente ha sido una bendición, una bendición. Aleluya. Así que démosle un aplauso al Señor, hermanos, que Dios les bendiga. Hay un cafecito, tenemos algo para servirnos allá, por favor, si nos pueden acompañar.